Hola a todos, vamos a reparar esta secadora de gas de la marca General Electric y pues hace ruido, hace un rechinido bastante intenso cuando está sacando la ropa. Para empezar el desarmado vamos a quitar dos tornillos que trae aquí en la parte de abajo, bastante largos, para poder quitar la tapadera de arriba. Bueno, pues ahora vamos a quitar ya la tapadera de arriba. Estos son los tornillos, son bastante largos, tengan cuidado no perderlos. Y una vez que quitemos la tapadera con mucho cuidado hay que quitar un tornillo por cada lado, en cada esquina lleva un tornillo. Y una vez que los quitemos, no jalar la puerta mucho porque viene conectado el switch. Así es que tengan mucho cuidado con eso. No vayan a darle el jalón duro porque si no se van a traer el switch y lo van a tronar, lo van a romper. Ese es el único reto nada más. La puerta en este caso se puede hacer a un lado sin ningún problema. O lo pueden quitar el switch, nada más fíjense cómo va conectado. Y eso es todo. Muy sencillo de hacer. Ahora pues ahí tenemos el problema. Si ven, ese se llama en inglés el glider, el deslizador. Ese deslizador pues se rompió completamente. Y es una falla muy común en este tipo de secadoras con esas partes. Pues vamos a repararla a ver cómo nos queda. Para quitarla solamente tengan mucho cuidado, levanten un poquito la lámina de arriba y ahí le van a ir buscando hasta que salga. No tiene tornillos, no tiene nada, nada más va metida a presión. Así es que la luz, el foquito, si tiene foquito no hay necesidad de quitarlo. Así es que no se preocupen por eso. Así es que van a estarle jalando y jalando hasta que lo logren sacar sin romper la parte de abajo. ¿Okay? Muy importante porque la parte de arriba entra en la parte de abajo. Y ese es el reto de que no se rompa la parte de abajo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a reemplazar. Como ven, pues ya no tiene solución. A veces se pueden reparar, a veces ya no. Como en este caso ya no se. Bueno, pues aquí tenemos la parte que le vamos a cambiar. Es una parte usada que está en excelentes condiciones. Lo único que le falta son unos plastiquitos en las partes de arriba. Le falta uno aquí y otro acá. Los dos de los lados sí los trae. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a agarrar este empaque de secadora, del tambor de la secadora, de una secadora Whirlpool, y le vamos a compensar estos plastiquitos con este material. Este material es especial, por aquí resbala el tambor también en las secadoras. Así es que vean cómo le voy a hacer y va a quedar bien el trabajo. Bueno, pues vamos a proceder a la instalación del material. Este material es especial, lo usan las secadoras Whirlpool, Kenmore y muchísimas otras marcas. Así es que es un muy buen material para compensar esos plásticos que no trae la parte original cuando se pierden o por alguna otra razón no los trae, como en este caso. Entonces, el único reto va a ser no ponerlo en sí, sino pegarlo de tal manera en la parte de abajo, ahorita van a ver, de tal manera que cuando nosotros lo dejemos ya cortado por la parte de adentro, no nos estorbe en el caminito que trae el plástico, ya que si nosotros dejamos el material muy largo, no va a entrar la parte, a la hora de ponerla. Entonces ese es el único reto, nada más no dejar mucho en la parte de abajo y que no esté muy grueso tampoco en la parte de arriba. También si está muy delgadito es bueno que compensen con otro pedacito, meterle doble, pero si está muy ancho no va a entrar la puerta tampoco, así es que con una sola tirita como le estamos haciendo está perfecto. Aquí en la parte de abajo es donde yo les digo que es el reto. Allí donde termina la pieza tiene un pequeño caminito. Si ese pequeño caminito es el que va a entrar en la lámina, así es que si ese caminito lo bloqueamos con el material, pues vamos a batallar bastante para meterlo. Así es que es el único reto, dejarlo de tal manera que no estorbe allí, para que al momento de meter empujemos con facilidad hacia adentro la pieza y quede perfectamente bien. Entonces eso es todo, y usen pegamento industrial, cualquier pegamento, no importa, siempre y cuando sea de grado industrial, y déjenlo que se seque bien el material y no pasa absolutamente nada. Así es que vamos a continuar con la reparación, vean cómo lo estamos haciendo. Ese es el único reto, acuérdense, no bloquear el caminito ese en la parte de enfrente de donde se mira ahí la terminación de la pieza, para que entre a la lámina perfectamente bien una vez que la instalemos. Bueno, pues ya le pusimos estos pedazos de material.
de secadora. Ahora vamos a instalarlo para ver cómo nos queda. Ya el motor ya no va a pegar aquí. Si acaso estuviese muy delgadita la tela, pues le pueden meter otro pedazo por la parte de abajo para que compense y levante un poquito más. Ahora sí vamos a ponerle la tapadera a la secadora a ver cómo nos quedó. Bueno, pues así nos quedó la máquina. Trabajó muy bien. Solamente le hacía falta reemplazar esa parte y fue todo lo que le hicimos. Ok, así que ahí está la reparación. Saludos y nos vemos para la próxima. Ya no más ruidos por un rato. Y esto funciona bien. Pues lo que le pusimos.